Bueno, bienvenidos. Arrancamos ya esta primera sesión de debate de esta 23 edición de la Reunión de Salud Conectada, que va a estar dedicada a un proyecto clave que es el espacio de datos sanitario del Sistema Nacional de Salud. Hace un año reflexionábamos sobre el carácter estratégico de este proyecto y sobre cómo iba a impulsar el desarrollo de algoritmos, su entrenamiento y la posibilidad de desplegar esa medicina personalizada y sanidad preventiva que queremos y de desarrollar también esa evaluación real de las tecnologías sanitarias que necesitamos. Entonces se identificaron tres pilares fundamentales en esa reflexión. La necesidad de crear un espacio de datos amplio y diverso, que no se limite a registros clínicos, sino que también incluya datos de personas sanas, dispositivos conectados y fuentes voluntarias. También hablamos de que el acceso debe estar basado en el propósito de uso y no tanto en la identidad de quien solicita esa información, y de la necesidad, como comentábamos ya antes, de generar confianza en los ciudadanos, basándonos en una gobernanza sólida y transparente. Hoy, un año después de esas reflexiones, toca hacer balance de todo el recorrido que hemos hecho durante este 2025, en el que ya contamos con una infraestructura a nivel nacional, en el que se están desarrollando casos de uso y en que las comunidades autónomas también avanzan en el desarrollo de sus espacios autonómicos que estarán conectados con el espacio nacional. Por lo tanto, es momento de conocer esa evolución y de proponer nuevas ideas ya con un camino recorrido y algunas lecciones aprendidas de cómo podemos seguir impulsando el éxito de esta gran iniciativa. Para hacer ese recorrido y ese balance, contamos con 5 ponentes que nos acompañan hoy, que tienen distintas visiones de lo que va a ser el espacio de datos, que nos aportarán una visión asistencial, investigadora, técnica, ética y social. Gracias a los 5 por estar aquí, a Álvaro, Susana, Carlos, José María y Tomás, y bienvenidos a esta mesa. ¿Vale? Os presento para que conozcáis un poco la trayectoria de cada uno de ellos. Carlos, que está a mi izquierda, a mi derecha, perdona, es investigador en la unidad de biocomputación del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, desde donde ha desarrollado la infraestructura de datos de salud de Aragón, BIGAN, y es el representante de Aragón en el Espacio Nacional de Datos y miembro de la Comisión Permanente del Grupo de Trabajo de Casos de Uso que comentábamos antes. Actualmente también es el responsable de la Oficina del Dato del Gobierno de Aragón. Bienvenido, Carlos. Susana, mi izquierda. Susana es médico de familia y radióloga, un ámbito también muy dado a la inteligencia artificial y miembro del Grupo de Inteligencia Artificial de la SENCIC. Bienvenida, Susana. José María, ingeniero en informática, actualmente desempeña el puesto de técnico especialista en interoperabilidad en la Unidad de Ciencia del Dato de la Fundación Rioja Salud y es responsable de la iniciativa Los Datos Salvan Vidas y del Data Lake Sanitario Pascal, ambos desarrollados en el marco de la Estrategia Nacional de Datos del Sistema Nacional de Salud en La Rioja. Bienvenido, José María. Álvaro es doctor en Ingeniería Química y funcionario del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado, muy involucrado en todo lo que vamos a hablar hoy. Y en su papel actual como vocal asesor del Gabinete Técnico de la Dirección General de Salud Digital y Sistemas de Información para el SNS, Álvaro coordina proyectos de inteligencia de negocio y analítica avanzada de datos. En su experiencia laboral, además, ha desarrollado y aplicado algoritmos de inteligencia artificial en diversos sectores. Bienvenido, Álvaro. Y Tomás Castillo Arenal ha sido director gerente de la Asociación AMICA y de sus 4 centros especiales de empleo que cuenta con más de 670 trabajadores y ha sido su gerente durante más de 40 años, ¿no? Actualmente, tras su reciente jubilación, es su embajador institucional. Además, Tomás ha combinado esta actividad con la vicepresidencia de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, de la que fue presidente fundador, y como patrono de la Fundación FEDER, Federación Española de Enfermedades Raras, después de haber sido también presidente de la Federación Española de Fibrosis Quística. Es investigador con la OMS, de la que ha sido consultor en la elaboración de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, y ha colaborado también con el INSERSO, universidades y con el Gobierno de Cantabria en la elaboración de los 2 planes de salud mental de esta comunidad. Fue distinguido Emprendedor Social del Año en España, otorgado por el Sant Jaume, y es autor de 3 libros dedicados a discapacidad, enfermedad y promoción de la autonomía personal. Bienvenido, Tomás. Bueno, pues con ellas 5 haremos un repaso de esa evolución durante este año y de las nuevas ideas tras este ya recorrido de este tiempo que podemos poner sobre la mesa para
asegurar que este proyecto se desarrolle con garantías de éxito, ¿vale? Comenzaremos haciendo un posicionamiento, cada uno de ellos nos trasladará cuál es su visión, además dedicaremos 6 minutos, cada uno de ellos tendrá para explicar esa visión y después ya pasaremos al debate. Empezamos, si queréis, Carlos, empezamos contigo. Vale. Bueno, no me suele gustar mucho empezar a mí, que empiecen otros, pero bueno, me toca hoy. A ver, mi impresión, después de lo que se estuvo hablando en el taller del año pasado, de lo que se esperaba un poco del Espacio Nacional de Datos, de la situación que teníamos y lo que hemos ido viendo durante este año, supongo que luego Álvaro nos contará un poquito todos los avances que se han hecho en el Ministerio y en el contexto del Espacio Nacional de Datos, que me parecen realmente positivos e interesantes, pero a mí siempre me gusta poner un poco el punto discrepante o un poco el punto crítico, entiéndase siempre como una crítica constructiva, en el sentido de que todo lo que se ha venido haciendo durante este año y durante estos últimos años dentro del contexto del Espacio Nacional de Datos de Salud, para mí, para mi gusto y en el contexto un poco de lo que supone el Espacio Europeo de Datos y el reglamento del Espacio Europeo de Datos, se sigue quedando corto. Yo creo que estamos siendo bastante despacio, no en la parte de infraestructura, sino en la parte de filosofía de este espacio de datos, de construir realmente un espacio de datos que no sea solo una gran infraestructura de análisis de datos, sino que sea un espacio de datos en el que cualquiera pueda acceder al dato tal como establece el reglamento del Espacio Europeo, con cualquier caso de uso legítimo y poder acceder a esa información y poder usarla. Para conseguir eso, primero, tenemos que romper un poco el modelo de utilizar solo casos de uso que nosotros nos guisamos y nos comemos. Nosotros decidimos los que proponemos, nosotros los evaluamos y nosotros los ejecutamos dentro del Espacio Europeo de Datos, ¿vale? En segundo lugar, tenemos que buscar casos de uso o preguntas que busquen la compartición de datos. En muchos de los casos de uso que se han ido proponiendo era una comunidad autónoma quien la proponía, con datos que tenían ellos y que querían desarrollar, pero no habíamos evaluado debidamente si todas las comunidades teníamos datos y podíamos construir a partir de él un caso de uso de cobertura nacional realmente interesante para todos. Uno de los elementos que salió el año pasado era precisamente el de incorporar distintos tipos de datos, el IoT y datos proporcionados por pacientes, cuando realmente en el propio dato clínico, que sería la base, no tenemos claro que todos estemos en condiciones de compartirlos, que los tengamos preparados para compartirlos, para subirlos a este espacio de datos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí todavía tenemos mucho que avanzar. Y además tenemos un elemento que va a tensionar de alguna manera, que va a tirar de esto. Yo hace unas semanas escuchaba a Antonio Alcolea de la SEDIA una frase que me daba una cierta esperanza, ¿no? Porque decía, ya no hablamos del data lake sanitario, como era lo que se decía al principio en el proyecto inicial, estamos hablando ya del espacio de datos y además dentro de esta filosofía de la iniciativa, de la convocatoria que sacó el Ministerio de Transformación Digital de espacios de datos a nivel nacional y en concreto en la parte de sanidad, y tenemos algunos espacios de datos en este momento ya empezando a desarrollarse y a funcionar, como puede ser Omic Space por un lado, como puede ser Osiris, que lideran los andaluces por otro, que sí que son espacios efectivamente de compartición de toda la información, abiertos a que cualquier usuario pueda proponer un proyecto de investigación, de análisis, que pueda poner resultados encima de la mesa y no necesariamente algo que tenga que nacer desde dentro del propio Sistema Nacional de Salud, de los propios que estamos compartiendo datos, ¿no? Entonces yo creo que vamos por el buen camino, pero vamos lentos, deberíamos avanzar bastante más rápido, insisto, no tanto en la parte de infraestructura necesaria, sino en la parte de preparar los datos que realmente tenemos, de que desde las comunidades autónomas se capacite a la gente para poder compartir esos datos y abrirlo a que cualquiera que tenga un uso y una pregunta legítima pueda acceder y a través de esta infraestructura centralizada acceder a toda la información articulada en todo el Sistema Nacional de Salud para responder a preguntas relevantes. Y luego ya discutimos más si queréis. Gracias, Carlos. Susana. ¿Me oís? ¿Me oís? No. No. Sí. Ahora igual, sí. ¿Ahora? ¿Ahora? Espera, si no probamos con este. ¿Ahora me oís? Sí. Vale. Bueno, pues lo primero de todo, dar las gracias tanto a Juan por invitarme como a CENFIC, ¿vale? Yo vengo en representación de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria y pertenezco al grupo de transversal de inteligencia artificial. Pero además soy radióloga, ¿vale? Nos voy a contar
¿Por qué tengo dos especialidades? Porque eso conlleva, no creo que es el foro más adecuado para valorar el maltrato que me ha dado el sistema, pero lo quiero llevar a la parte positiva, no a la parte negativa. Mi visión de los datos y de la salud digital viene tanto desde la atención primaria como desde la atención especializada. He trabajado tanto en la sanidad pública como en la sanidad privada, con lo cual me ha permitido tener una visión 360 de lo que es la salud y sobre todo he trabajado en Castilla y León. No estoy muy puesta, porque yo no estuve en la reunión del año pasado, entonces no estoy en el tema de los datos en el Sistema Nacional de Salud. Pero yo en lo que me quiero centrar mucho son en tres conceptos sobre todo, ¿no? Transformación digital, que está muy bien, pero tiene que partir desde la transformación personal, porque los médicos a día de hoy no tienen el tiempo suficiente como para trabajar a nivel de los datos, pero la inteligencia artificial es una herramienta nueva que tenemos muy potente a día de hoy para trabajar. Pero, ¿qué pasa con la resistencia al cambio? ¿Cuánto nos cuesta? Sé que aquí, claro, es un foro que está avanzado, que todos estamos en el camino de la mejora continua, de utilizar los datos para una buena interoperabilidad, para una buena comunicación entre diferentes comunidades, pero todos sabemos la variabilidad que hay entre las diferentes comunidades, pero dentro de la misma comunidad hay muchísima variabilidad. ¿Qué os puedo contar yo? Que hasta hace poco en una misma ciudad, si tú en un hospital tenías un cáncer de mama, en uno te hacían una biopsia por heterataxia y en otro te metían al quirófano. Con lo cual ahí, tanto los datos como la interpretación personal del paciente afectaba bastante, ¿no? ¿Cómo están los médicos para trabajar con los datos a día de hoy? Hay médicos que tienen tiempo para dedicarse a trabajar con los datos, pero los médicos a día de hoy están cansados, frustrados y en general con pocas ganas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que ver herramientas para poder ser mucho más eficientes y más colaborativos. Y sobre todo, una de las cosas que creo que es muy necesaria a día de hoy es la formación. Para mí la formación es la solución a los médicos. Hay mucha gente, le comentaba antes a María José, que hablamos de inteligencia artificial, pero mucha gente no sabe ni utilizar ChatGPT a día de hoy todavía y dentro de mis compañeros de mi profesión. El otro día en la reunión del grupo de trabajo de inteligencia artificial hablábamos de que había que validar los estudios que había nuevos para las nuevas aplicaciones de inteligencia artificial para que nos favorecieran, pero me gustó mucho un concepto que era alfabetización de la salud digital. Porque mucha gente no utiliza ni el ChatGPT. ¿Por qué? Por la resistencia al cambio, porque ya a estas alturas no voy a aprenderlo. Y estamos hablando de salud digital y de transformación digital a niveles muy altos, pero a mí me gusta mucho bajar los conceptos a tierra y tenemos que saber dónde estamos, desde dónde partimos y hacia dónde vamos. Creo que la formación es prioritaria y el tiempo para que los profesionales se puedan formar también. Gracias, gracias Susana. Bueno, continuamos. José María, ¿te animas? Sí. Hola, sí, se me oye bien. Buenas tardes a todos. También agradecer la invitación para poder participar en este foro, en esta sesión de debate. Yo soy José María Rodríguez, pero bueno, se me hace muy raro que me llamen José María. Todo el mundo me llama Chema, así que por favor llamadme Chema, porque si no me parece que mi madre me está echando la bronca. Y bueno, yo soy técnico, meramente técnico, o sea, lo que es informático en el más clásico sentido de la palabra, y a mí lo que me encanta es el cacharrear y demás, pero bueno, también soy el responsable de llevar el tema del Data Lake sanitario en La Rioja, y soy el representante también de La Rioja, bueno, uno de los representantes de La Rioja en el Espacio Nacional de Datos de Salud. Yo quería aportaros sobre esto, más bien la misión que tengo yo sobre lo que ha sido construir todo esto, que nosotros llevamos algo más de un año trabajando en ello y estamos ya prácticamente finalizando, que es un camino muy largo
Es un camino que aquí hay gente como, por ejemplo, Carlos, que ellos ya lo tienen recorrido desde hace bastante tiempo y tienen una visión mucho más global de la que pueda tener yo, ¿no? La visión que él tiene sobre lo de que hay que seguir para conseguir unos casos de uso que sean más profundos y demás, nosotros estamos todavía en el momento anterior, ¿no? Llegamos a un punto en el que nosotros lo que estamos buscando o con lo que estamos trabajando ahora son casos de uso en el que, dicho de una manera egoísta, insisto que yo soy el informático, yo estoy buscando el dar valor y poder comprobar y verificar que verdaderamente lo que hemos montado tiene funcionalidad. Entonces, en La Rioja estamos generando nuestro Data Lake, lo tenemos ya, lo que es el Data Lake en sí está terminado y estamos ahora en la fase de esa validación y lo estamos haciendo con 5 casos de uso. Que básicamente lo que hemos priorizado de esos casos de uso es poder tener un tratamiento de datos específico de cada uno de los 5 pilares que hemos creído que vamos a poder trabajar con esto, ¿no? Que salimos desde el dato estructurado tradicional, que básicamente es hacer cuadros, una especie de cuadros de BI de toda la vida, para que me entendáis. Hemos trabajado también, estamos con un caso de uso para validar, hacer tratamientos de imágenes, para poder saber que verdaderamente las imágenes que almacenemos en nuestro data lake sean verdaderamente explotables y podamos producir algo que verdaderamente sea usable dentro de lo que es la asistencia clínica, que al final es el objetivo de todo esto. Tenemos otro pilar, que es el pilar del texto libre, que es el paraíso del desorden que tenemos casi todos en todas nuestras casas, ¿no? De la falta de estructuración de informes y demás, para hacer una caracterización y tener una idea más concreta de lo que se está codificando, qué es lo que tenemos y hacia dónde vamos dentro de todo el follón que tenemos de los informes de la historia clínica. Este caso de uso además ha ido moviéndose bastante porque empezamos con igual análisis de texto como lo planteamos hace 2 años cuando pensamos en esto de forma más tradicional y estamos ya apostando por técnicas de LLMs para poder hacer esta caracterización con modelos con fine tuning propios en local, probando de la nube. Bueno, tengo un recorrido muy largo para contar de penurias y lloros sobre este caso de uso. Tenemos también otro caso de uso que nos hemos tirado a la piscina porque queríamos ser capaces de modelar el flujo de datos asistenciales que tenemos allí en La Rioja. Es un caso de uso que básicamente lo que estamos haciendo es un process mining, pero bueno, en realidad estaría muy cercano a lo que sería un gemelo digital para poder analizar nuestros cuellos de botella y poder meter diferentes factores para saber en un flujo asistencial qué cosas y de qué forma se puede mejorar, pero sobre todo el objetivo en el que nos hemos centrado es más visual para poder empezar y colaborar con un servicio. Hemos empezado con el servicio de nefrología, estamos con la enfermedad renal crónica y ahí poder que ellos puedan ver visualizado lo que verdaderamente está pasando en su servicio para recoger esos indicadores y a partir de ahí sí que es cierto poder meter variables y tener una especie de gemelo. Y luego, bueno, tenemos otro pilar que hemos estimado para todo esto, que son los datos genómicos, que aquí simplemente lo único que hemos preparado es un pequeño caso de uso donde podamos poder ejecutar pequeños pipelines de Nextflow, si estáis puestos un poco en el rollo de genómica, que yo estoy muy poco, solamente me sé 4 palabras mágicas, que hay otros compañeros que saben mucho más, para poder tener a investigadores y a profesionales que quieran hacer reestudios sobre exomas o replantear un cuadro de variantes más completo, poder tener una infraestructura apoyada, que la nuestra está en su mayoría en la nube, aunque estamos convergiendo hacia una infraestructura híbrida ahora, para poder tener esa elasticidad para hacer ese uso puntual de estos pipelines. En mi visión del espacio nacional de datos, del espacio nacional regional que estamos creando nosotros, nuestro espacio local, la prioridad que tenemos ahora es conseguir esa interoperabilidad con el resto de espacios, incluido el SNS, ¿no? Porque a día de hoy, en lo que se está avanzando en los diferentes grupos de trabajo y demás, es cierto que se plantean unas ideas que vamos todos hacia una dirección más o menos común, pero digamos que esa interoperabilidad real, que la que se podría entender de poder estructurar estos datos, yo entiendo que estamos bastante lejos, porque sí que es cierto que, como decía Carlos, cada uno estamos guardando todo de nuestra manera. Y desde mi perspectiva más del fango, ¿no? Desde el barro de la informática, lo hacemos así porque básicamente no nos queda otra forma de hacerlo, porque bastante tenemos con conseguir algo que por lo menos lo intentamos guardar de nuestra forma más próxima, pero tenemos que empezar ya a mirar que en paralelo hacer un trabajo interno de seguir recopilando datos de lo que serían nuestros propios sistemas de salud, tenemos que hacer un esfuerzo extra
y poder modelar esos datos, por lo menos para ponerlos en un formato, ya sea a nivel semántico, en un catálogo, como ya se propuso en la última reunión del Espacio Nacional de Datos de Salud, hacer un catálogo, aunque sea semántico, para poder saber todos perfectamente qué datos tenemos y cómo podemos compartirlos, en qué idioma están puestos y cómo transformarlos. Que al final la tarea para poder trabajar con estos grandes espacios de datos, el único problema sea técnico, el de decir, voy a hacer este mapeo con esto porque sé lo que es esto. Sé perfectamente lo que estoy buscando, cómo se está clasificando. No tener, pues como posiblemente tengamos la mayoría, o nosotros lo tenemos todavía, a un 60%, lo que tenemos es una amalgama de datos que hemos podido recopilar, que cuesta mucho recopilarlos, que luego a posteriori vas limpiándolo, ¿no? Pero bueno, entiendo que la dirección que deberíamos ir es en ese aspecto. Muchas gracias. Álvaro, ¿nos das la visión desde el Ministerio? Lo vamos a- ¿Se oye bien? Pues desde la visión del Ministerio, bueno, No, sí me espera. gustaría... No, no. No conseguimos que... ¿Está mejor? Sí. Sí. Vale. Sí me gustaría empezar, no sé si tenemos el material audiovisual, teníamos 4 diapositivas, si no lo cuento yo de palabra, un poco a modo de chuleta, para empezar un poco por todas las ideas que surgieron el año pasado en el taller acerca del espacio de datos, cuáles eran los aspectos que preocupaban entonces y un poco en relación a los aspectos que ya preocupaban hace un año, ver cuáles son los avances que, coincido con Carlos, pues han ido pues tal vez poco a poco. Es verdad que debido a todo el contexto que nos enmarca, tanto la dificultad por parte de cada comunidad autónoma para empezar con estos proyectos, también el contexto normativo que se tiene a la hora de compartir los datos y de afianzarlos, pues bueno, a veces es mejor lento y seguro que rápido, pero crear mayor desconfianza, ¿no? Pero bueno, aún así hay que avanzar bastante. Y bueno, si pasamos y vamos a los grandes ámbitos, se destacaron en los talleres pues 4 ámbitos de... Sí, ¿podéis pasar? Vale. 4 grandes ámbitos. El primero era el potencial estratégico del espacio de datos. Dentro de ese potencial estratégico, pues se vieron en el taller varios temas a tener en cuenta, como por ejemplo el que se puedan entrenar, se puedan validar algoritmos de inteligencia artificial dentro de este espacio de datos, evaluación de las tecnologías sanitarias, o sea, es decir, valorar o validar la eficacia y eficiencia desde los resultados en salud, el enfoque poblacional, la orientación hacia una medicina personalizada, bueno, varios puntos un poco orientados a este potencial estratégico y que desde la visión del Ministerio que se ha avanzado en este 2025. Pues de momento, bueno, en temas de infraestructura, es decir, ya se dispone de una infraestructura interoperable para la analítica de datos. Ahora falta un poco, pues eso, poner más fuerza, más casos de uso compartidos en 3 comunidades, que eso, a la hora de empezar con los primeros, han ido surgiendo a lo largo de este año numerosas preguntas a nivel pues normativo, de interoperabilidad, de seguridad, que bueno, hay que ir resolviendo, metiéndose en el fango en cada uno de estos casos de uso. Lo esperable es que en los que vayan viniendo en años posteriores todo esto ya quede solucionado y bueno, se pueda trabajar de forma algo más ágil tal vez que lo que se ha venido haciendo hasta la fecha. Por otro lado, pues bueno, se han desarrollado, por ejemplo, casos de uso ya poblacionales, teniendo en cuenta en lo que se comentaba en las preocupaciones del año pasado, por ejemplo, los casos de uso de antibióticos, de EPOC, ¿vale? Por poner algunos ejemplos. Y bueno, con eso y la infraestructura que facilita el despliegue de la inteligencia artificial, de momento tenemos ese punto de salida para darle la importancia que requiera el espacio de datos, poder utilizarlo y despegar ese potencial que tiene como proyecto estrella del Ministerio de Sanidad. Por otra parte, tenemos la inclusión de los datos más representativos. Bueno, aquí es el punto tal vez donde más trabajo queda por hacer, ¿no? Porque más allá de los casos de uso que ya se han iniciado con unos datos más o menos limitados en el ámbito de EPOC, de uso de antibióticos y algunos en cuanto a la seguridad internacional o la identificación de vectores epidemiológicos provenientes del exterior, ¿vale? Más allá de esto, bueno, pues este uso secundario de datos es lo que, digamos, tenemos que potenciar. Ya tenemos toda la normativa en marcha. Durante este año, pues ya tenemos el Reglamento Europeo de Espacios de Datos.
bueno, tenemos ya las bases y tenemos la infraestructura, con lo cual aquí es poco a poco ir incorporando todos estos datos, que es ahora mismo, yo creo, el mayor debe en el espacio de datos, el incorporar mayor variedad. En cuanto al acceso de los datos, el quién y el para qué, bueno, aquí sí se ha ido trabajando todo este año en una serie de procedimientos junto a nuestros compañeros en el Ministerio de la Oficina del Dato, el Ministerio de Transformación Digital. Lo que se ha visto es que era importante definir desde el principio una serie de procedimientos que garanticen la gobernanza a todos los niveles de lo que se va a hacer en este espacio de datos. Es decir, quién otorga los permisos de acceso, quién puede solicitar estos accesos, cómo se resuelven técnicamente todos estos aspectos, qué flujos hay que seguir. Bueno, en eso se ha venido trabajando este año y un poco en la adaptación de nuevo a las normativas que han ido saliendo con carácter europeo. Por citar un ejemplo, se comentaba al principio, bueno, pues lo que es un espacio de datos que permita que cualquiera pida un dato, cualquiera pueda realizar una analítica y demás. Bueno, pues se ha ido trabajando en establecer cómo sería el flujo en el cual un organismo investigador de cualquier país de la Unión Europea, conforme al reglamento, pida una serie de usos, cómo hay que catalogar en cada entidad, en cada comunidad autónoma, en el propio Ministerio de Sanidad, entidades privadas, cuál es la forma de ir catalogando estos datos para que el que pida sepa qué es lo que pide o sepa qué es lo que tiene a su disposición para poder pedir. Además, no solamente sepa cómo lo pide, sino técnicamente ¿qué va a poder hacer con los datos? ¿Va a poder descargarse el dato o se le va a dar acceso a un entorno de procesamiento seguro para que realice una labor analítica y simplemente descargue un resultado como tal? Bueno, pues todos esos flujos que, dependiendo además de la petición y del caso del que se trate, van a ser distintos, tienen que estar definidos, aunque no sean perfectos, pero sí al 80-90% para empezar a trabajar con ellos y tener un punto de partida sólido. Y bueno, aquí si pasamos, que nos hemos quedado en el potencial estratégico, veo en la pantalla. Vale, esto es la inclusión de datos más representativos. Bueno, esto es lo que ya he comentado. Si vamos a la siguiente, sería el quién y el para qué, que era justo lo que estaba comentando anteriormente. Y ya en la última, si pasamos, es otro punto no menos importante que ya han comentado tanto Juan Fernando en la introducción, como va a ser un punto que va a salir de forma transversal en todo el foro, la confianza ciudadana y la transparencia. Bueno, aquí salieron puntos por volver a la chuleta, pues bueno, la confianza es clave para que el espacio de datos funcione, se necesita una comunicación clara, transparente, qué datos se tiene, quién los tiene, para qué fines se van a usar los datos, gestión y rendición de cuentas de los proyectos que haya en el espacio de datos. Es importante que se haga partícipe del proceso a los ciudadanos, a las entidades, no solamente espectadores o sujetos pasivos. Bueno, todos estos puntos al final se recogieron el año pasado como aspectos a tener en cuenta. ¿Qué es lo que se ha desarrollado durante el 2025? Bueno, pues un modelo de gobernanza. Ya se tenía una primera piedra el año pasado, lo que se ha ido desarrollando el trabajo en comités específicos, comité editorial, comité de caso de uso, con compañeros del Ministerio y de las comunidades autónomas, en el cual, ¿qué se va a fomentar? Pues, por un lado, la transparencia, es decir, la priorización de qué casos de uso se pueden acometer con una fuerza limitada de trabajo, tanto por parte de las comunidades como del Ministerio, qué criterios son los que se van a aplicar para priorizar estos casos de uso, que pueden ser criterios pues, de equidad, criterios que sean generales al Sistema Nacional de Salud, de equidad, de representatividad de los datos, del carácter y el uso final que se les van a dar a los mismos. Bueno, no solo esa priorización de los casos de uso, sino la propia puesta a disposición de todos los participantes, todas las comunidades autónomas, de forma transparente, de todas las peticiones que llegan. Es decir, hoy tenemos esta recámara de casos de uso, cuáles se van a acometer en primer lugar, cuáles se van a acometer posteriormente, cuáles son los resultados esperables y están a disposición de quien los pueda necesitar o quien quiera unirse a cualquiera de ellos para incorporar su información y obtener beneficio de los mismos. Con lo cual, trabajando con unos estándares, con unos sistemas de catalogación en el Espacio Nacional de Datos, la idea es que esto sea transparente y cualquier persona que pueda solicitar ese acceso sepa qué es lo que se está haciendo, cuáles son los resultados que se tienen disponibles en cada momento y se pueda empezar a trabajar en esa línea. No me extiendo más. Gracias, Álvaro. Pues
Pasamos ahora la palabra a Tomás para que nos dé el punto de vista desde la organización de pacientes. Hola, buenas tardes. La verdad es que estamos muy interesados en este asunto y tenemos que dar las gracias por la invitación a la plataforma de organizaciones de pacientes que tuve el honor de poner en marcha, de presidir en su primera etapa y que ya pues somos nada menos que 47 federaciones nacionales que agrupamos a más de 1.900 asociaciones y hemos creado efectivamente un gran movimiento en torno a la cronicidad, que es lo que nos une a todas. Pero también hay temas comunes como este, ¿no? Que nos une a todas el interés porque avancemos de forma muy significativa. Yo recuerdo que una de las grandes reivindicaciones que ya en el 14 hacíamos era, bueno, pues que pudiésemos ir a cualquier farmacia del Estado y tener nuestra receta electrónica disponible para que no tuviésemos que llevar los medicamentos cuando nos desplazábamos. Y otra era que no tuviésemos que llevar los documentos, ¿no? Todos los informes clínicos cuando nos vamos de vacaciones y con el miedo de que nos pase algo y entrar en un hospital, entrar en urgencias y que no se tenga ningún dato sobre nosotros, ni se puede acceder a ningún dato más que los informes que llevábamos por escrito. Que todavía ocurre. Esta segunda, la primera, ya hemos conseguido que efectivamente en más de 22.000 puntos de España podamos ir y nos dan, con la tarjeta de nuestra comunidad autónoma, nos dan los medicamentos que necesitamos en cada momento. Es un avance extraordinario para la calidad de vida de las personas y también para esa percepción de seguridad. Nos queda mucho, por lo que estamos viendo, para que efectivamente las historias clínicas, aunque el Ministerio tiene datos de que efectivamente ya están incorporadas de forma importante, pero sin embargo el uso es muy pequeño. Un dato que aporta el Ministerio y que nos preocupa, ¿no? Como a la carpeta pues han accedido en el año 24 más de 1 millón de personas, de ciudadanos, y solamente 40 y pico mil profesionales, ¿no? Entonces, eso quiere decir que tenemos una cultura que compartir también, ¿no? La cultura de compartir lo que hacemos, la cultura de que, nuestro diagnóstico es importante para todos. La persona que estamos viendo aporta una serie de datos cuyas conclusiones, cuyos informes pueden ser interesantes para otros y que compartiendo entre muchos pues podemos llegar a conclusiones mucho más rápidas. Bueno, esta cultura efectivamente es lo que a veces tenemos que promover más para que las herramientas que van surgiendo pues las vayamos utilizando eso como herramientas. Ese temor al cambio, llevarnos por lo que siempre se ha hecho, porque no tenemos tiempo y demás, ¿no? Nosotros, los pacientes, estamos especialmente interesados en que nuestros datos sean útiles porque esos datos nos permiten, por ejemplo, las enfermedades raras, por reducir de 6 años de media para muchas enfermedades de diagnóstico a que efectivamente se pueda eh, tener un diagnóstico en un tiempo razonable, ¿no? 6 años es un tiempo muy largo para el crecimiento de muchos niños, de muchas niñas, para la angustia de muchas familias. Y esto es una asignatura que tenemos pendiente muy importante. Pero bueno, también efectivamente queréis que la ciudadanía estemos aquí, la ciudadanía organizada, los pacientes. Yo en eso, no solamente porque impulsar esta transformación desde las 6, pues yo os pondría un 10, ¿eh? Porque creo que esto es algo imprescindible hacer los profesionales. Y la plataforma ha nacido para esto, ¿no? La plataforma quiere trabajar con propuestas y quiere trabajar con vosotros y también con el Ministerio, que hemos firmado este año, un convenio de colaboración con el Ministerio y también con la Secretaría de Digitalización para implementar la estrategia de salud digital con la voz de los pacientes y con, bueno, también nos gustaría estar decidiendo, que tengamos compromisos de todos para impulsar esto de forma muy significativa. La verdad es que quizás la distancia que hay entre una estrategia como la que ya tenemos elaborada en este país y una realidad cotidiana es lo preocupante, ¿no? ¿Cómo hacemos llegar estos mensajes? ¿Cómo hacemos llegar estas herramientas? ¿Cómo hacemos llegar estos hábitos de contar con las herramientas, con el dato que me va a permitir acelerar, ¿no? Tener más conocimiento, compartir más conocimiento a
realidad cotidiana. En ese sentido, pensamos que nuestro papel como pacientes tiene que ser también favorecer, ¿no?, que las personas no pongamos ninguna pega, a que los datos dentro de una seguridad pues, sirvan pues, para que efectivamente en los sistemas estén muy enriquecidos. También hacer esa incidencia, ¿no?, política para que esto se haga en todas las comunidades autónomas y al mismo ritmo, porque las diferencias son muy importantes entre comunidades. Y también que efectivamente, todavía incomprensiblemente, pues hay comunidades que entre ellas no comparten los datos hospitales con atención primaria. O están todavía en el proceso de implementación y no tienen una fecha de finalización. Esto es preocupante, ¿no? Entonces, y como tenemos un sistema nacional de salud complejo, porque se gestiona desde 17 comunidades diferentes, el que los ciudadanos todos podamos disfrutar del mismo avance en la implementación de estos sistemas es algo crucial. Lo mismo que el acceso a los mismos tratamientos, a los mismos medicamentos, que podamos disfrutar, ¿no?, como ya lo hemos conseguido con las farmacias, disfrutar de tener las historias compartidas, de que efectivamente nuestros datos puedan servir para mejorar los diagnósticos. Esto es algo en lo que podéis contar con nosotros, utilizarnos más, quiero decir. La plataforma ha nacido para esto, insisto, pero también la vocación, ¿no? Y se trata de que juntos podamos llegar a todos los profesionales a crear esta confianza de que son pasos decisivos, de que detrás de esta iniciativa no hay más que ventajas. Yo apenas le veo inconvenientes. Tenemos que garantizar una buena gobernanza, tenemos que lograr que haya una ética, tenemos que lograr que efectivamente los datos se utilicen no para hacer comercio con la salud, sino para hacer verdadera investigación, para avanzar en el conocimiento. Pero esas son cosas que tenemos que ir regulando y tenemos que ir trabajando para que efectivamente ese espacio esté bien regulado y bien controlado. Pero las ventajas que tiene para los pacientes y las ventajas que tiene para los profesionales son de tal magnitud que tenemos que liderar esto, y yo les pediría entusiasmar en esto, porque la verdad es que la expectativa, al menos como pacientes que tenemos, quienes tenemos la fortuna de conocerlo igual más de cerca, las posibilidades que tiene. Y hemos conocido de dónde venimos, y las personas que tenemos hijos con enfermedades poco frecuentes, lo sabemos, ¿no? La dificultad muchas veces para encontrar aquel especialista, aquel centro que tiene el conocimiento necesario para diagnosticar el problema de nuestros hijos, para darnos el tratamiento adecuado, que hemos hecho peregrinajes a veces de años, ¿no? Bueno, pues todo esto, de verdad que enhorabuena por convocarnos y contar con la plataforma de organizaciones de pacientes para todo lo que haga falta. Muchas gracias, Tomás. Vale, pues ya hemos hecho un repaso de la evolución, de las cosas que hemos ido avanzando y de algunas que todavía tenemos que seguir trabajando. Una de ellas que nos ha comentado Álvaro ha sido la necesidad de incluir datos representativos. Entonces, si queréis, ahondamos un poco en este tema. ¿Cómo podemos garantizar la calidad representativa de los datos, incluyendo personas sanas y nuevas fuentes, como wearables, fuentes voluntarias? ¿Qué mecanismos, estrategias podemos utilizar? Cualquiera, el que os animéis. Carlos, te miro a ti, para empezar. A ver, creo que no es fácil. Insisto, tenemos, desde mi punto de vista, tenemos un reto previo, que es que los datos que sí tenemos, aunque no sean absolutamente representativos de toda la población y demás, que los que tenemos los tengamos bien, los tengamos con calidad, los tengamos bien catalogados y bien preparados para poder compartirlos. Al final, espacio de datos es compartir datos. Y si no somos capaces de compartir lo que tenemos un problema, más allá de qué cosas no tenemos y necesitaríamos conseguir, ¿no? Entonces, el primer reto que tenemos es claramente eso. Hay que trabajar en el tema de catalogación, hay que trabajar en el tema de normalización, por lo menos de unos conjuntos básicos de toda la información que tenemos. Y a partir de ahí, plantearnos el seguir adelante. Se planteó y se planteó el año pasado y se ha discutido todo el tema del IoT, de los wearables, de toda esa información. Bueno, es un reto incorporarlos.
Tampoco tengo muy claro hasta qué punto eso nos va a aportar una información realmente relevante, ¿eh? En algunos casos sí, en algunos problemas concretos sí. Y en cualquier caso se está trabajando desde distintas perspectivas a nivel local. Luego lo único que hay que hacer es ver cómo trasladamos eso a un nivel compartido y demás. El problema de que los datos de salud que manejamos en las organizaciones sanitarias son datos sesgados por naturaleza hacia lo patológico, porque solo recogemos datos de paciente enfermo y el paciente sano normalmente no lo recogemos, ese es un problema que vamos a seguir teniendo y es muy difícil de abordar. Quizá si consiguiéramos integrar algunas otras iniciativas, y eso se ha intentado en algún momento, no se ha conseguido hasta ahora, pero no dejaremos de llamar a la puerta, ¿no? Con iniciativas como el proyecto Impact Cohorte del Carlos III. ¿No? Que al final lo que hace es una representación, un muestreo, no es a nivel poblacional, es un muestreo, pero es un muestreo de toda la población, sana y enferma, ¿no? Y entonces, de alguna forma, incorporar eso, es decir, integrar todo el dato clínico que tenemos en todo el Sistema Nacional de Salud y también si conseguimos incorporar al sector privado, por supuesto, muchísimo mejor, y tener eso de alguna manera integrado con datos de cohortes poblacionales, ¿vale? Que nos sirvan como referencia, por lo menos para poder hacer estudios de caso control mínimamente. Entonces, esa sería un buen paso adelante. Vale. Miro a Álvaro, porque lo conocerá, o a los que formáis parte de Espacio de Datos. El proyecto es como telemonitorización que estamos poniendo en marcha. Esto podríamos engancharlo con los wearables, o sea... Bueno, al final tanto en el proyecto de telemonitorización como en otros muchos que hay en marcha, la idea es poder compartir al final toda la información que se genere en los mismos. Poco comparto la opinión de Carlos, es decir, muchas veces tampoco necesitamos que el dato del 100% de la población tenga una calidad excelente, con tener un porcentaje representativo y lo menos sesgado posible, sabiendo que hay varios sesgos, sí permite extraer esa información a nivel técnico para bastantes utilidades. Entonces, un ejemplo muy claro, lo estaba escuchando ahora Carlos y me salían los ejemplos de cómo segmentar la población, por ejemplo, en los datos que se disponen en los centros de atención primaria según la frecuentación de estos centros. Es decir, pues tal vez no haya tanto dato de persona sana, pero sí sabemos de estas personas, por ejemplo, cuáles frecuentan menos o visitan simplemente una vez al año, pues por el motivo que sea. Entonces sí pueden compartir unas características comunes y tener una masa crítica que nos permita comparar precisamente estas personas con otros grupos de mayor riesgo. Entonces, con esa base, con todos los datos que disponemos dentro del Sistema Nacional de Salud, yo creo que hay tanto dato que, en mi opinión, por lo menos el reto no está tanto en tener o no tener el dato, sino en entender bien qué es lo que se quiere hacer y también informar qué es lo que se va a hacer o qué es lo que no se puede hacer con ese dato, ¿no? Para que no genere tampoco... O sea, yo, por ejemplo, como usuario incluso de aplicaciones móviles, pues yo sé que si yo uso ciertos sensores pues para montar en bicicleta, para ir a andar o lo que sea, tengo una información mucho más detallada, incluso tengo aplicaciones que tienen la IA detrás diciéndome pues deberías entrenar tanto tiempo o a tantas pulsaciones para mejorar tu condición física en vez de hacer lo que estás haciendo. Bueno, pues eso mismo aplicado al Sistema Nacional de Salud, es decir, yo tengo a la persona, quiero que esta persona participe, me ceda su información y que sepa que se va a usar de forma anónima simplemente para dar unas recomendaciones y para ubicar en unos grupos o en otros en función del estudio que se esté realizando y que eso va a ayudar al conjunto de los ciudadanos. Falta eso, es decir, que muchos le damos que sí sin pensar a las aplicaciones, pero en cuanto es algo oficial o son datos de salud, cuesta más entender por qué y somos más recelosos. Vale. ¿Cómo lo veis los demás? Sobre todo porque también otro tema que hay que contar es el de la ciberseguridad y de la protección de datos, que toda esa información sobre protección de datos y ciberseguridad, muchos de los profesionales sanitarios no tienen ese conocimiento al respecto, ni qué es lo que pueden hacer, ni cómo lo pueden hacer, y a veces ni siquiera se instaura, ¿no? Porque hablamos de cómo se llama al paciente en la sala de espera, que no hay que llamarle por su nombre, qué tal, y eso a día de hoy, en lo que yo conozco, en mi sector no se aplica, no hay una aplicabilidad concreta al respecto. Y una de las cosas que me ha gustado mucho que ha dicho Tomás es el tema de
la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales, que no existe esa comunicación de los datos, esa comunicación entre el primer nivel y segundo nivel, y a veces toda la información que se pierde por el camino. Hemos dicho que la información es poder y el dato es poder, ¿no? Pues toda esa información que perdemos por el camino los profesionales sanitarios para poder dar al paciente la mejor información y la mejor solución a su problema de salud. ¿Una aportación más queréis? Sí. Bueno, yo un poco por insistir un poco en igual lo que habéis comentado, ¿no? De la IoT y el tema de la trazabilidad de los pacientes sanos, que es una cosa que es la verdad que es bastante interesante. El tema de los wearables y todo este tipo de cosas. Yo coincido aquí bastante con Carlos con el tema de que todos esos datos que se ingestan, en realidad se ingestan bastante fácil, son muchos, pero muchas veces no sabes muy bien qué vas a hacer con ellos o son para un uso puntual muy concreto. Cuando hablamos porque bueno, cuando nos referimos a esto, prácticamente estamos pensando en la mayor parte de nuestro ámbito en cosas de telemedicina y demás, que al final es una trazabilidad muy concreta y no deja de ser unos pacientes que están en un proceso crónico o con algo agudo que le pertenece y estás haciendo un estudio en base a eso en referente, ¿no? Entonces al final es como una herramienta más. La exportación de los wearables, pues de la IoT y demás, podría estar un poco como lo que ha comentado Álvaro de entornos de vida saludable, pero el hacer una ingesta de datos a nivel de sistema de salud, de que alguien que utilice una pulsera de actividad o llegar a un acuerdo con Apple o con Samsung o alguna empresa de estas que va recopilando todos los datos que la gente de manera voluntaria, consciente o inconscientemente, sabiendo que su actividad física y sacar verdaderamente qué información, que esos beneficios físicos que a día de hoy la única manera de recopilarlos son por encuestas, un poco también como, pues bueno, como se hace en Impact Cohorte, ¿no? Un poco el llamar por teléfono y estar preguntando a la gente cómo hacer ese seguimiento, ¿no? Podríamos tener un interés especial en conseguir para los pacientes sanos unidos con el tema de la IoT, en conseguir esos datos, pero creo que a nivel legislativo y demás, que a mí no me corresponde, pero lo veo muy complejo. Evidentemente, si conseguiríamos tener esos datos de esas pulseras de actividad que llevamos la mayoría en nuestras muñecas, que nos monitorizan el sueño de aquella manera, no es una monitorización estricta ni mucho menos, pero por lo menos podríamos ver una especie de serie de hábitos saludables y un poco lo que le está pasando a esas personas. Es una cosa que sí que tendríamos que tener un poco más de perspectiva con eso. Y respecto al tema de coger, insistir, lo de la población sana, cómo tenerla en cuenta, pues es cierto que es muy complejo. Nosotros para apoyarnos en eso, cuando tenemos que hacer este tipo de cosas, al final acabas haciendo estudios epidemiológicos más que nada, porque al final te centras en datos de salud pública, que es donde está toda la población. Al final es muy complicado que alguien pueda recoger información de datos de pacientes sanos que no sea a través de campañas o sistemas de prevención. Al final es complejo. Podemos llevarnos al tema de los cribados. Bueno, haciendo cribados se puede conseguir bastante información de pacientes sanos. Pero antes de eso, antes de los 45, entre una persona que ya haya terminado su contacto habitual con la sanidad, desde cuando termine su periodo de vacunación y hasta que pues, le pase algo, llegue a llegar a un cribado, si no ha tenido absolutamente nada, no se sabe nada de esa persona. Ni completamos hábitos ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, pues bueno, habría que pensar un poco cómo cubrir esas necesidades, pero sinceramente yo creo que es algo muy complejo, ¿eh? Habría que pensarlo de alguna manera, pero bueno, es una cosa que es interesante. La verdad es que la ciudadanía estamos generando muchísimos datos todos los días y tenemos elementos de sensórica que están a nuestro alcance y que efectivamente nos está dando datos a nosotros que posiblemente puede ser interesante tener sistemas para integrarlos, tener sistemas para avanzar en esa medicina predictiva que todos creemos en ella, ¿verdad? De anticiparnos. Yo les voy a decir lo que me pasó a mí, porque yo efectivamente notaba que tenía taquicardias, pero el reloj me lo estaba diciendo todos los días que me despertaba con taquicardias exageradas todas las mañanas. Y bueno, pues fui a mi médico y me dijo, bueno, pues te voy a mandar al cardiólogo, pero no le digas que es por los datos de todo. Bueno, no se lo dije, me puso el holter, pero efectivamente, después de dejar el holter 24 horas después de habérmelo puesto, me llamó por teléfono rápidamente, no había vuelto al despacho cuando me llamó, vente para el hospital corriendo.
Bueno, quizás he evitado un infarto, quizás he evitado un ictus, como él me decía, por el riesgo de ictus altísimo que tenía. Ha sido gracias a esto. Y bueno, yo creo que efectivamente tenemos que utilizar los sistemas que no son tan fiables al 100%, pero igual lo son al 90%. Y eso puede ya darnos indicadores claros de que efectivamente algo está ocurriendo y esa información que estamos ya recibiendo nosotros. Mi pregunta es, ¿por qué esto no lo integramos con los filtros necesarios, con las correcciones necesarias, para que efectivamente podamos tener más claro la incidencia que están teniendo determinadas patologías en personas que nos considerábamos sanas y que al final pues, somos víctimas de paroxismos, de situaciones críticas en un momento determinado que tenemos que lamentar y igual tomadas unos meses antes las podemos evitar. Bueno, pues para esto sirven los datos, ¿no? Yo creo que también tenemos efectivamente las cohortes. En mi tierra, en Cantabria, se está haciendo una cohorte que acabamos de celebrar los 50.000 ciudadanos que voluntariamente se han sometido a ellos y de millones de datos que se obtienen con las cohortes para luego conocer la evolución de cada uno de nosotros en cuanto a enfermedades que vamos teniendo de acuerdo a los parámetros de partida. Yo creo que también son muy interesantes, ¿no? Pero en realidad el dato, que es la gran moneda en este momento de cambio de todo, en nuestra sociedad de intercambio de todo, eh, tenemos que tratarlo como algo que es un tesoro y que tenemos que ser capaces de integrarlo. Otros lo están haciendo sabiendo cómo nos movemos, qué compramos, qué intereses tenemos, con quién nos comunicamos, qué les decimos a unas personas o otras de acuerdo a la edad que tenemos y recibimos continuamente mensajes que nos proponen comprar esto o comprar lo otro, ¿no? Están integrando datos que no están estructurados, ¿eh? Estamos produciendo permanentemente datos desestructurados y alguien es capaz de estructurarlos en forma de propuestas. Oye, ¿por qué no te compras esto? ¿Por qué no haces este viaje? Mm, Yo quiero decir que si esto existe ya, lo tenemos que ser capaces de utilizarlo nosotros en favor de las personas, en favor de la salud, ¿no? Y este espacio de datos, que por suerte es europeo, ¿no? Nos va a poder permitir efectivamente, creo yo, que tengamos los sistemas necesarios para que vayamos al ritmo de las cosas, porque no estamos hablando del futuro, estamos hablando de que ya alguien lo está utilizando, incluso está generando inteligencia artificial en torno a lo que cada uno de nosotros podemos comercialmente estar interesados nosotros como posibles potenciales compradores y otros que nos conocen más de lo que pensamos para ofrecernos lo que sería más susceptible de adquirir o de hacer nosotros. Mi mensaje es, esos datos tenemos que ser capaces de utilizarlos. Aprenderemos además utilizándolos, ¿no? Los que los estamos generando a diario. Y en esto los ciudadanos estamos aportando toda la población. Pero ya, y con esto acabo, si estamos hablando de que el 54% de la población española tiene en este momento algún síntoma cronificado o alguna enfermedad crónica, incluso grave, estamos hablando de vamos, esto es muy significativo. Quiero decir que ya estas personas que vamos a utilizar más del 80% de los recursos de los sistemas nacional de salud, en atención primaria, en los hospitales, ya estamos generando tal volumen de datos de más de la mitad de la población española que eso ya sí que es un grupo significativo. Y esto nos tiene que animar a que efectivamente el futuro está en que integremos todos esos datos para poder no tanto solamente prevenir, sino predecir, que es la medicina que yo creo que el médico me llame, Tomás, vente para acá, como aquel médico que te tengo que medicar rápidamente porque tengo estos datos. Ese es el paradigma. Muchas gracias, Tomás. Vale, entremos ahora. ¿Qué condiciones creéis que son imprescindibles para que el espacio de datos se convierta en un verdadero motor de innovación en salud? ¿Quién se anima a empezar? Empiezo yo. Eh,
que sea utilizable, que esté accesible. Es decir, ese es el primer requisito. Es decir, que esté accesible a todos aquellos que realmente estén en condiciones o tengan intención de hacer innovación en salud. Hay que dar mucha accesibilidad a los datos. Yo aquí me vuelvo otra vez al comentario inicial y totalmente de acuerdo, Álvaro, con lo que has comentado y con que tenemos que ir paso a paso y hay que ir consolidando bien las cosas, ¿no? Pero en el planteamiento que tenemos hasta ahora, yo no dudo que llegaremos a lo que realmente nos está proponiendo el Espacio Europeo de Datos de Salud, pero todavía me cuesta verlo en este momento. El Espacio Europeo de Datos de Salud plantea una serie de roles y componentes de ese espacio. Están los data holders, los proveedores o tenedores de datos, están los organismos de acceso a datos, están los usuarios de los datos, están los entornos seguros de procesamiento. En el planteamiento que hemos tenido hasta ahora dentro del contexto del Espacio Nacional de Salud, incluyendo a los ministerios, a las comunidades autónomas que participamos y demás, estamos jugando los 4 roles nosotros mismos internamente. Somos usuarios, somos proveedores de datos, somos decisores de los casos de uso que ejecutamos y somos el entorno donde lo ejecutamos, ¿no? Yo creo que necesitamos romper, hablando del espacio de datos de salud, como de otros espacios de datos que hay, necesitamos romper estos roles, es decir, y que quien está proveyendo los datos los provea con la suficiente calidad y adecuación a las preguntas que tenemos que responder, que quien tenga que organizar y articular ese acceso a los datos lo haga adecuadamente. Por lo que me consta en este momento, dentro del contexto europeo, España es el primer país que se ha postulado ya para organizar el tema de los organismos de accesos a datos y además consta o figura dentro de los objetivos de la futura ley de salud digital. Bien, tendremos a los usuarios que de momento estamos siendo nosotros, pero podrá ser cualquiera, deberá ser cualquiera. Y si yo tengo una empresa, una startup, un grupo de investigación que tiene una propuesta de innovación realmente interesante, hay que facilitarle el acceso a los datos con rapidez, con seguridad, por supuesto, para que pueda desarrollar cualquier iniciativa. Yo recuerdo hace un año más o menos en una conversación que tenía precisamente con Juan Fernando Muñoz y hablábamos precisamente de que en España tenemos un nivel de digitalización de la sanidad y de avance dentro de lo que es la compartición de datos y los espacios de datos a nivel autonómico, a nivel de hospitales, a nivel de más, muy bueno en relación al promedio en Europa. Y que en el momento que estos datos haya que ponerlos a disposición de innovadores, de investigadores y demás, aquí a lo mejor no estábamos al mismo nivel y corríamos el riesgo, entre comillas, de que todos los innovadores a nivel europeo viniesen a España a que los proveyésemos datos porque tenemos una infraestructura y un avance en este sentido muy, muy bueno, ¿no? Y que necesitamos estimular y promover el que dentro del tejido innovador en España se trabaje en esta línea, se pueda acceder a los datos. Tenemos que facilitar, impulsar a que desde aquí se haga innovación. Y para eso necesitamos trabajar desde la base, desde los hospitales, desde los servicios regionales de salud, hacia nivel nacional, en tener unos datos adecuados y en condiciones muy accesibles, por supuesto siempre con los criterios de seguridad, atendiendo a lo que son los usos legítimos y los usos prohibidos dentro del contexto del espacio europeo, pero tenemos que facilitar y articular esto cuanto antes. Vale, gracias, Carlos. ¿Qué perspectiva tenemos los demás? A ver. Totalmente de acuerdo y yo añadiría además a lo que ha comentado Carlos en la misma línea una componente, que es decir, que sea fácil la puesta a disposición de los datos por parte de cada hospital, cada servicio de salud y demás en un espacio común. Para eso probablemente hay un elemento que es un cambio cultural. O sea, un cambio cultural en el sentido de que en el sistema de salud siempre ha sido más sencillo o históricamente ha sido más sencillo que un hospital con sus datos haga un estudio concreto con esa información particular. Pues bueno, porque tiene los datos, puede elaborar un análisis de los mismos y elaborar unas conclusiones. Ahora, cuando queremos poner en común a varios hospitales, incluso a veces de una misma comunidad autónoma, ya no digamos si son de varias comunidades autónomas, la puesta en común de esos datos se convierte en un trámite, pues, difícil, por llamarlo de alguna forma. Entonces, tiene que ser sencillo el articular eso, o sea, tiene que establecerse de alguna forma un impulso o un mecanismo que promueva esa puesta a disposición en común de los datos. Por otro lado,
comentaba Carlos, claro, ahora, y todo está en ciernes, todo es muy verde, pero es verdad que ahora tenemos este espacio de datos que yo lo veo, por ejemplo, como una herramienta, ¿vale? Una herramienta para unas necesidades, pero es que ahora se está trabajando también en definir cuál va a ser el rol, hablando de los varios roles que tenemos del organismo de acceso a datos o los organismos de acceso a datos que se definan y cómo estos organismos tienen que dar cabida a todas las peticiones que lleguen amparadas en el Reglamento Europeo de Espacios de Datos Sanitarios. Y esas peticiones, o sea, el organismo de acceso a datos no solo va a tener información del SNS, sino información, catálogos, ¿vale? Metainformación sanitaria de lo que tenga el SNS como tal o el Ministerio de Sanidad en bases centralizadas, cada comunidad autónoma, tenedores de datos privados, o sea, estas palabras del reglamento, pero al final todo eso es como un rol, otro sombrero, en el cual me va a venir alguien. O sea, a mí me cuesta, como Sistema Nacional de Salud, muchas veces generar un caso de uso en el cual comparta datos de unos pocos hospitales. Y en 2 años, la visión es que alguien me pida desde Alemania información no solo de varias comunidades autónomas, sino que también quiera, por ejemplo, mezclarlo con la información de un grupo hospitalario privado que tenga disponible en su catálogo. Y como organismo de acceso a datos, porque al final el tenedor privado tiene un rol más concreto, pero como organismo de acceso a datos tienes que orquestar toda esa recepción de los datos y pasársela a alguien de alguna forma, en un entorno, bueno, esa parte está más resuelta, ¿no? El entorno de procesamiento seguro o demás, parece que estamos más cerca de tener algo operativo. Pero aunque falten 2 o 3 años, el pasar de un catálogo a una información cruzada que se pueda utilizar analíticamente requiere de un impulso muy grande. Y yo empezaría por el propio SNS, o sea, impulsar desde el alto nivel esa facilidad para que luego ya sea sumar otros. Bueno, como comentáis, el legado que tenemos todos en todas las comunidades es un lastre importante, porque partimos de una situación muy poco homogénea en muchos casos, y ya para hacer el trabajo interno que antes comentaba José María, ya es un trabajo importante. Entonces, partimos de eso. Tomás, ¿cómo lo veis? A ver, aquí tenemos que introducir el elemento humanización, ¿de acuerdo? Muy importante. Y la digitalización nos tiene que permitir humanizar más, no menos. No queremos ir a consultas y al profesional pendiente de la pantalla porque tiene que rellenar campos, porque eso distrae. El dato es básico, pero la relación, la atención, la mirada, la palabra, es para el paciente lo primario, digamos, y eso no se puede perder. Y ya vemos a muchos profesionales que están detrás de la pantalla porque tienen que rellenar muchos datos. Tenemos ya sistemas que graban la consulta y traducen en datos lo que ha salido de esa consulta. No es nuevo, ya se están ensayando. Y se trata de que toda esa estructuración de los datos los hagan los sistemas. Yo puedo entregar a la inteligencia artificial unas notas y decirle, redáctame esto en bonito, y me lo hace en unos segundos. O sea que el uso de la inteligencia artificial nos permite también eso. Los profesionales tienen que ver que efectivamente lo que estamos proponiéndoles va a favorecer ahorro de tiempo en burocracia, porque el sistema está muy burocratizado y no podemos avanzar en más burocracia que suponga tener que meter más horas. Los datos se están generando en la propia intervención, en el propio hecho clínico de contacto con el paciente, y tenemos que dotarnos de sistemas que nos permitan que todos esos datos, que incluso muchos se nos escapan, porque cuando se repasa igual la conversación con el paciente te ha dicho más cosas de las que has sido capaz de retener en ese momento, y el sistema que lo ha grabado, con permiso del paciente, te lo recuerda. Luego, tenemos que imaginarnos más cómo sería esa mejora de la relación que todos pedimos, los pacientes más tiempo y los profesionales más tiempo para dedicarnos, y cómo evitar todos los elementos de burocratización que están en este momento limitando eso. Y estas herramientas tienen que proveernos para ello. El dato se produce en la
naturaleza y las relaciones humanas y nuestra vida ordinaria de forma anárquica. Y tenemos sistemas para ordenar todo eso para que efectivamente se corresponda, se pueda compartir, ¿no? Entonces, esto es un poco la idea de la reclamación, que se pueda compartir. Pues son los desarrollos que tenemos que hacer dentro del espacio para que lo que ya otros están haciendo, que es integrar datos anárquicos y convertirlos en algoritmos que permiten tomar decisiones, pues esto es lo que nosotros tenemos que conseguir también con el sistema. Pero a mí me parece que para ese cambio cultural al que hablábamos antes, se tienen que ver claramente las enormes ventajas que tiene todo esto. Porque yo, sin tanto esfuerzo en búsqueda, puedo tener la información del paciente rápidamente, antes de que entre por la puerta, transformado en una serie de datos claves para centrar la atención sobre esos datos, no tenerme que leer toda la historia clínica y, a su vez, le he dedicado al paciente la atención que necesitaba como apoyo y como ese contacto personal, porque no me ha visto obligado a estar pendiente de la pantalla de todo lo que tengo que rellenar, porque ya tengo otro paciente esperando y entonces se me acumula, si le dedico demasiado tiempo, se me acumula la lista en la espera. Yo creo que esto son ventajas clarísimas que tiene que ver el profesional para que podamos cambiar la cultura y para que podamos convencer de que esto no admite esperas, que no es que va a corresponder a otra generación, ¿no? Porque pues ya todos nos manejamos con los terminales móviles, que son auténticos ordenadores con una facilidad tremenda, y lo hace gente de edad también, y rápidamente han aprendido. El que sean amigables los sistemas es fundamental en esto, ¿no? Tienen que ser muy amigables, muy accesibles para que cualquiera rápidamente pueda. Yo sé que esto para los técnicos de informática pues se convierte en grandes problemas, ¿no? Pero es un poco de lo que se trata, cómo convertir lo complejo en sencillo. Porque las personas necesitamos que sean sistemas muy usables, digamos, ¿no? Muy útiles para nosotros, pero también que sean fáciles de usar. Y yo, la verdad es que me parece que podemos, en este sentido, un avance importantísimo si logramos humanizar el sistema también con el uso de la herramienta y crear esas mayores oportunidades para el profesional. Susana, ¿quieres? Sí. Es que has tocado mi punto sensible. El tema de la humanización, ¿no? Humanizar la tecnología. Yo cuando entré en radiología, la gente decía, no se puede humanizar la tecnología, o cuando se hace telemedicina no se puede humanizar, ¿no? Pero a veces se puede humanizar más tecnológicamente que si tú entras en la consulta y el médico no tiene tiempo para mirarte a los ojos, para decirte cómo estás, para realmente la humanización, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con la inteligencia artificial, no? Hablamos del doctor ChatGPT, ¿no? El otro día me decían de hacer un artículo para el tema de con cuánta información viene el paciente ahora a la consulta, que puede tener más información sobre la enfermedad. Claro, aquí estamos hablando con pacientes expertos, qué interesante, porque el paciente no suele venir, pero cuando viene experto y viene sabiendo más de tu problema de salud que incluso el propio profesional, te encuentras con esa brecha entre el tengo que saberlo todo como médico, no tengo que saberlo todo, tengo que ser honesto y decir que tengo que mirarme la información, que tú me estás dando más información que la que tengo. ¿Esa información es real o no es real? ¿Cómo tenemos que bajar a tierra los conceptos? Qué importante es, o sea, yo me siento ahora mismo aquí en una mesa de ciencia ficción porque hablamos de cosas, de datos, pero si bajamos a tierra y nos vamos a cómo están los médicos a día de hoy, estamos a años luz de todo esto que estáis hablando aquí, porque necesitamos esa formación en todo esto que estamos hablando. El otro día en las 6 en Torremolinos, a lo que se llegaba, y cuando en los grupos, cuando hablamos de lo de la inteligencia artificial, es que tenemos que hacer grupos interdisciplinares, aparte de entre los profesionales sanitarios y los diferentes niveles asistenciales, entre administración, ingenieros, gente especialista en inteligencia artificial, para tener diferentes visiones y diferentes perspectivas. O sea, mi sensación desde la Tierra es que estamos a años luz de lo que estamos hablando aquí. Muchos de los profesionales no tienen conocimiento de todo lo que pueden hacer, de todas esas herramientas de inteligencia artificial que nos facilitan la vida, porque no tenemos tiempo ni para formarnos. Pero hay herramientas brutales. O sea, la inteligencia artificial ha venido para quedarse y para ayudarnos. Pero, ¿qué tenemos que saber para cómo nos pueden ayudar y nos pueden facilitar? Porque a priori esa resistencia al cambio hace que pensemos que nos va a
consumir más tiempo, ¿no? Es lo mismo que en mi caso cuando aprenden ecografía. No es que no tengo tiempo para aprender ecografía, pasa igual con la inteligencia artificial. Si tú aprendes eso vas a tener más tiempo, pero tienes que pasar por un proceso determinado para ese aprendizaje. Entonces, creo que hay una brecha importante entre la administración, diferentes niveles asistenciales, atención primaria, pacientes, que en esta mesa que estáis aquí, que estamos aquí todos, está guay y genial y me encanta, pero creo que tenemos que llevarlo a la realidad. Gracias. Yo un poco por hacer una reflexión, ¿no? Más de lo que hemos hablado aquí, ¿no? Hemos tenido como dos vertientes un poco distintas que salen de la misma base, ¿no? Por un lado está el tema de los espacios nacionales de datos de manera interna, ¿no? De que nos han hablado Carlos y Álvaro, ¿no? De cómo se pueden convertir en un motor de vanguardia, y luego la necesidad que para recoger esa información y que todo sea, esto tenga una verdadera utilidad de todo lo que se desarrolle en estos espacios de datos, tiene que productivizarse de alguna forma dentro de la consulta, de que sea más humanizado, ¿no? Todo ello converge también en que hace falta una formación más específica de todo para poder saber y manejar todas estas tecnologías. También habéis comentado que habéis observado que hay muchas tecnologías que están mucho más avanzada la tecnología, lo que verdaderamente se puede encontrar los facultativos en consultas, y que muchas veces el propio paciente tiene más herramientas que el facultativo, y evidentemente es una cosa que es innegable porque todo el mundo lo vemos día a día. Pero también en esta parte quiero hacer una lanza a favor de la gente que trabaja en informática, porque antes de estar en la parte de grado secundario, yo estuve desde el 2006 hasta el 2021, estuve en la parte de informática del SERIS. Es cierto que gran parte de ese problema no viene desde los profesionales de las tecnologías, que estamos deseando el poner tecnología nueva y de vanguardia. A mí me encantaría, si fuera por mi parte, hacer un algo más allá del proyecto Escriba, el directamente que se rellenen los informes, que se vayan cargando todo de manera automática, que directamente la interfaz de esos GIS que tenemos todos puestos en otras comunidades, que tristemente o no tristemente, porque son por las necesidades de cómo se estructura el funcionamiento, los mayores avances que han tenido han sido el subir el tamaño de las pulgadas de los monitores, de pasar de aquellos pequeños monitores en tenerlo, bueno, igual me estoy pasando de polémico, pero es cierto que muchas veces nos centramos en definir ciertos procesos y algunas veces es cierto que si miras la pantalla del sanitario, coño, es que tiene más botones que los coches que tenemos ahora. O sea, es que es una barbaridad, y esa ayuda tendría que llegar. Con esa ayuda es cierto que podríamos enriquecer todos estos espacios de datos, nos podrían llegar muchísima más información. Con esa información mucho más clara sería más fácil estructurarlo. Al ser mucho más fácil estructurarlo, sería mucho más fácil hacerlos accesibles, porque a día de hoy es muy complicado que alguien que quiera hacer un proyecto de investigación con lo que tenemos aquí, si no tienes un catálogo estrictamente muy bien definido, pasarlo por un comité que apruebe, que depende de qué determinadas tareas vayas a hacer, es muy complicado. Y todo esto ayudaría a democratizar sin duda todo lo que tendríamos, ¿no? Y luego, siguiendo un poco más ya a las tripas, ¿no?, de los espacios de datos, otra de las cosas en las que deberíamos dar un giro y apretar, que ya lo hemos comentado antes, es el hecho de la interoperabilidad dentro de estos espacios, el tener una dirección común y el poder tener un catálogo que único no va a ser. Es imposible que tengamos un catálogo único porque tenemos realidades distintas, y hay realidades distintas entre hospitales, también hay entre comunidades, a nivel poblacional, a nivel de servicios. No se puede llegar a todo, pero sí que tenemos que tener algo que todo el mundo podamos entender de qué es lo que se tiene en cada sitio. Y una vez que se entienda, al final el problema técnico de hacer un desarrollo, de cómo tienen que fluir los datos para transformarlos en una única cosa, son fórmulas. Una vez que lo tengamos en un problema matemático o en un problema de programación, esto es algo que tenemos superado. Estamos en el año 2025, casi en el 2026. El tema de programar cosas de sistemas de información es algo que está superadísimo. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta ahora es que tenemos que tener algo ordenado, coordinado, de calidad, y que verdaderamente podamos ofrecer un resultado medible para que se pueda confiar en lo que hemos hecho. Gracias. Hablemos ahora de confianza de los ciudadanos y, si queréis, de confianza de los profesionales. ¿Cómo generamos esa confianza en los ciudadanos para que el uso de los datos forme parte, como decías, Tomás, del beneficio claro que va a generar investigación en retorno a la sociedad?
Y digámoslo a acceso. Como decía Carlos, ¿quién tiene que tener acceso? Esto tiene que tener un retorno a la sociedad. ¿Qué gobernanza deberíamos poner en marcha con el espacio de datos? Que ya se ha trabajado en determinados procedimientos. Vamos, una mezcla de esos tres puntos de vista. ¿Cómo montamos este puzzle para conseguirlo? A ver, yo un par de ideas, pero vamos, el tema de la confianza es un tema que ha estado siempre encima de la mesa y lo hemos tenido muy presente. Yo, cuando discutía muchas veces cuestiones de seguridad, de privacidad de la información y la necesidad de que cada vez que trabajásemos con datos tenían que ser datos anonimizados o pseudonimizados y tal, yo siempre decía, decir, no es tanto una cuestión de cumplir la legalidad, sino de que necesitamos que los ciudadanos, que en última instancia son quienes están proveyendo los datos, confíen en cómo estamos trabajando con esos datos, ¿no? Y eso implica, evidentemente, implica tener mucho cuidado con las medidas de seguridad y privacidad que se manejan, pero sobre todo tiene mucho que ver con la transparencia en cómo se maneja esta información, ¿no? Aquí sí que espero lo que nos comente Tomás dentro de un momento sobre esto desde la perspectiva de los pacientes, pero yo creo que el que quienes manejamos la información lo hagamos con absoluta transparencia, dejando bien claro quién está accediendo a los datos, cómo está accediendo a los datos, para qué está accediendo a los datos, qué retorno tiene para la sociedad esos datos y esos estudios, ese trabajo que se está haciendo con datos, es fundamental si queremos ganar esa confianza. Respecto a quién tiene que acceder, es decir, todo aquel que tenga un interés legítimo que pueda aportarnos algo. Claro, aquí esto es ya un poco complicado. En el reglamento del espacio europeo se fijan unos fines legítimos y unos fines prohibidos, evidentemente todo aquello que tenga que ver con un uso comercial o con cuestiones, digamos, que sean claramente ilícitas, que vayan contra la legalidad, contra la seguridad, tal. Bueno, eso está descartado por principio. Pero en principio los fines legítimos son muy abiertos. Donde yo creo que va a haber un gran reto para los organismos de acceso a datos, los Data Access Bodies que se tienen que empezar a regular, es como esos principios básicos que están en el reglamento y que más o menos entran dentro del sentido común de todos, ¿no? Para qué tipo de cosas sí que tiene sentido y se puede dejar el acceso a los datos y para cuáles claramente no. ¿Cómo traducimos eso a la realidad? Porque en el papel 10 criterios de que sí y 10 criterios de que no son muy fáciles de poner, el papel lo soporta todo, pero luego la casuística real va a ser muchísimo más amplia y va a haber quien tenga que tomar decisiones sobre si este uso concreto es legítimo o no, o parcialmente sí, parcialmente no. Y cuando además entremos en un juego como es el del espacio europeo de datos, en el que va a haber Data Access Bodies, por lo menos uno en cada Estado miembro, y además dentro de algunos países puede haber más, ¿cómo establecemos criterios homogéneos y comunes para decidir quién puede y quién no puede? Y ahí vamos a tener un reto importantísimo. ¿Quién se anima, Tomás? Yo tengo que hacer una petición en esto porque es una preocupación también que compartimos junto con la mayor parte de los profesionales, ¿no? Ayer lo comentaba con la sociedad de cirugía, incluso cómo pacientes vienen súper informados, aparentemente ya con un criterio. Y esto es un obstáculo muy grande para una adecuada relación entre los profesionales y los pacientes. Tenemos que liderar esto. Y no podemos dejar a la ciudadanía en manos de la información que fluye con terapias mágicas, con información que nadie ha contrastado, en serio, con agoreros que nos prometen salvarnos de... En mi caso yo estoy recibiendo todos los días cómo mantener la próstata para que no se inflame, para que... Voy a cumplir 68 y claro, pues alguien sabe que efectivamente puedo tener este riesgo como tantos hombres de mi edad, ¿no? Y claro, que me ofrezcan, pues tienes que comer este tipo de medicamentos, tienes que hacer este tipo de ejercicios. Y así ya lo evitas. Y las farmacéuticas que no te engañen con los medicamentos que te dan. Claro, son mensajes que confunden tanto que tenemos aquí un reto tremendo de liderazgo. Y es necesario que el sistema lo lidere. Y es necesario que el sistema provea a los profesionales
de las herramientas para poderlo liderar. El médico tiene que tener, el profesional tiene que tener mucha más información que el paciente y tiene que evidenciarle para crear esa confianza que la tiene. Por eso no estamos hablando del futuro, estamos hablando de que hay sistemas que nos proveen de esa información y bueno, desde luego la inteligencia artificial es uno de ellos. Pero yo creo que en la escucha activa, cuando la gente se siente escuchada, puesto que queremos participar en la toma de decisiones sobre nuestra vida y no ser meros receptores, ¿no?, de prescripciones, de criterio profesional, sino también tener nuestra propia opinión. Y esto la ciudadanía, todos lo queremos, ¿no? Decidir sobre nuestra existencia. En ese proceso de escucha activa al paciente, de que nos informe también de todo lo que está pensando en ese momento, luego tiene que haber una segunda parte, ¿no?, donde el profesional tiene esos datos sobre ti, es concretos sobre ti, que te evidencian que efectivamente hay suficiente información como para tomar decisiones contigo desde un punto de vista profesional y no desde un punto de vista de cosas que estás escuchando, que estás leyendo por ahí o que te están aconsejando por ahí. Y este liderazgo no se puede perder. Los profesionales tienen que ser líderes de la terapia siempre. Este papel de liderazgo, de tener las herramientas suficientes y necesarias para poder diagnosticar, para poder prescribir, para poder hacer seguimiento, todo esto lo tenemos que mantener vivo, lo tenemos que mantener a pesar de esta invasión de información. Ahí tenemos que trabajar muchísimo juntos, muchísimo. Ahí tenemos que liderarlo también las entidades de pacientes, que tenemos que canalizar a través de las asociaciones la formación necesaria y demás. Pero prescriban ustedes asociaciones, porque esto hay que potenciarlo, que los pacientes solamente confiemos en las fuentes de información que realmente están contrastadas. Ese es un criterio fundamental que tenemos que lograr en la ciudadanía. Y también que los profesionales sientan que el sistema les está proveyendo de la información particularizada, personalizada suficiente para que la persona vea que conocemos perfectamente lo que le está ocurriendo o que lo que no conocemos lo estamos investigando, pero en ti. Porque lo importante no es la información general, sino lo que ocurre en ti como persona individual, singular, particular, y que la medicina va ahí, a la personalización. Y esto es lo que yo creo que es una fuente de liderazgo fundamental. Conocemos más de ti que lo que te pueden informar en el exterior. Y para eso yo creo que esa confianza de la que hablamos del sistema es clave, que parta de esto que es tan sencillo, ¿no? Yo he entrado con una idea a la consulta y el médico en 10 minutos que tiene ha sido capaz de ofrecerme información que me ha echado por tierra lo que yo traía contaminado y realmente ha hablado de mí, de lo que ocurre en mí y qué soluciones concretas tenemos que abordar. Yo en eso creo que se podría ser una clave fundamental. Es una mesa de datos, Tomás, pero es que estás dando el liderazgo del sanitario y la confianza del sanitario. Es que, claro, que esto daría para un congreso completo, porque parte de su salud mental. Y la salud mental de los médicos a día de hoy debería ser un tema de salud pública. No sé si conocéis el afrontamiento activo del dolor crónico, que es un ejemplo importante de relación interdisciplinar, donde el paciente experto entra como protagonista, pero claro, es que el paciente experto no existe como tal. Cada vez hay más asociaciones de pacientes, pacientes expertos. Qué interesante el que eso se promueva más para poder tomar decisiones activas en los problemas, y que se acabe ese papel del médico de estoy aquí y es lo que yo diga. No, o sea, tú tienes diferentes alternativas y vemos qué es lo que estamos hablando en una mesa de datos, ¿no? Pero es que el liderazgo empieza por la salud mental. Los médicos están agotados, los médicos están... de hecho, el último estudio que ha sacado la OMS es que el 94% de los médicos jóvenes está con burnout. O sea, es un problema de salud pública. Y cuando un médico está agotado, no puede atender al paciente en su máxima potencia. Con lo cual, le da igual los datos, le da igual, que lo que quiere es que
no están bien los médicos a día de hoy. Empezamos por las condiciones laborales dignas, acabamos por, claro, es que sería, ya te digo, que un tema para abordar en el que yo estoy muy implicada, porque uno de mis motivos a día de hoy es el que no se acaben los médicos. Los médicos están dejando la profesión, están abandonando, no por excedencias, no, están dejando la profesión por agotamiento. Y eso es un problema de salud futuro. Por egoísmo propio, nosotros cuando seamos pacientes no vamos a tener profesionales para que nos traten. Sí vamos a tener inteligencia artificial, pero necesitamos esos profesionales que lideren esa inteligencia artificial para llevarla de la mano a una buena humanización. Eso es lo que realmente necesitamos. Porque la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo, pero tiene que haber esa inteligencia humana que lidere esa inteligencia artificial. Y esos pacientes, expertos, que lideren con los profesionales sanitarios todo ese conjunto de datos, todo ese conjunto para llevar a la excelencia la sanidad. Por supuesto, creo firmemente en ello, pero por el camino que vamos, no. O sea, podrá haber muchos datos, podrá haber sistemas europeos, podrá haber historia clínica electrónica, podrá haber receta electrónica, podrá haber lo que queráis. Pero como no trabajemos a día de hoy el tema de los profesionales, y aquí estamos en un momento, o sea, estamos en un foro sesgado, pero la realidad a día de hoy es que los médicos están agotados. La tasa de suicidio en médicos es la más alta, con lo cual eso es algo que hay que atajar. Si no, no va a haber médicos para tratar a los pacientes y para tratarnos a nosotros. Gracias, Susana. Álvaro. Volviendo no a los datos, a la confianza a todos los niveles. ¿Cómo generar confianza? Lo primero, y creo que lo habéis comentado varios, siendo transparentes. O sea, es decir, ¿cómo genero confianza? Si yo como paciente ahora mismo me pongo el gorro de paciente, sé qué se va a hacer con mis datos y por qué. O sea, es decir, pues vamos a afrontar estos estudios y estos, entre estos otros, por estos motivos y estos criterios. Como paciente, de nuevo, quiero decir, oye, si yo doy mis datos, doy el consentimiento para que incorporar mis datos, yo quiero saber que una compañía privada, si le pido un seguro de salud, no me va a cobrar más porque sepa que yo he tenido una patología previa en un momento determinado. Vale, pues ahí entra también una componente de supervisión, es decir, dotar técnicamente de lo que hemos comentado, entornos de procesamiento seguros de tal forma que los datos se usen para lo que se dice que se van a usar y no se puedan usar para otra cosa. Eso al final requiere una supervisión y bueno, pues se está articulando cómo se procederá a ello. Luego, desde el punto de vista del profesional, formación, por lo menos por mi experiencia, a varios niveles. No quiero entrar en temas ahora mismo de salud mental porque además no tengo el suficiente conocimiento, pero sí en cuanto al uso de inteligencia artificial tenemos, si lo segmentamos a los profesionales, tenemos varios bloques. Aquel que ni sabe ni quiere saber, otro que, bueno, no estaría mal, pero no conoce suficientemente, y luego aquel que la sabe usar y la usa, pero la usa también de una forma incompleta o incorrecta porque nadie le ha explicado qué puede o qué no puede hacer. Entonces, ahí, pues sí, probablemente esa formación, pero a varios niveles, no orientada de forma general, sino orientada a diferentes grupos, podría ayudar bastante. O sea, yo voy a mi traumatólogo y me dice, no, si yo consulto ChatGPT, y bueno, por lo menos es alguien espabilado y dice, hombre, cuando le consulto o le subo un informe médico, previamente le quito la información personal, etcétera, etcétera. Y digo, bueno, pues me da mucha más confianza, ¿no? Pero es verdad que sin que haya un sistema centralizado en el Sistema Nacional de Salud, ya se está usando por un porcentaje muy importante. Ahora, muy importante, habrá que segmentar, ¿eh? O sea, según el ámbito, según el sitio. Pero hace falta esa formación a varios niveles, tanto para los que la quieren usar ya a nivel de profesional que está hablando con el paciente, como para aquel que no la conoce. Y bueno, comentar también en alguno de los programas precisamente que estamos abordando en el Ministerio de Inteligencia Artificial, precisamente es uno de los ejes
es precisamente esta alfabetización también del profesional. Y de hecho se está empezando pues, por pilotos, por ejemplo, para los escribas, ¿no? Un poco que ayuden al profesional en este proceso de transcribir lo que habla con el paciente en atención primaria, por ejemplo. Pues ver si esto va a servir de ayuda, qué percepción se tiene, que parece que los primeros resultados, aunque es un grupo reducido y sesgado de profesionales, pues parece que ayuda, pues todo eso al final son piedras que pueden ir ayudando también en esa línea. Gracias, Álvaro. Bien, yo seré más o menos breve en este asunto. Bueno, yo para mí al final generar confianza en algo se basa básicamente en dos cosas. En una, en tener una seguridad de que lo que tú estás confiando no se está utilizando para fines ilícitos. O sea, que básicamente hay una seguridad completa de que los datos que estás ahí, que por ejemplo van a estar en estos espacios de datos, tienes la seguridad de que no van a ser empleados en contra tuya, como lo que habéis comentado antes, de que una aseguradora vaya a utilizar para poder acotar mejor las fórmulas de seguros y que vaya en deterioro de la atención a los pacientes. Tener esa seguridad de que esa información que está ahí verdaderamente no se va a ser utilizada para un lucro exclusivo desinteresado del apoyo a que se pueda desarrollar alguna técnica o algún tratamiento avanzado para liberar a los pacientes. Y luego, por el otro lado, lo que también genera más confianza en un sistema es que pueda tener unos determinados parámetros que puedan medir su eficiencia. Pero que tenga unos parámetros que puedan medir la eficiencia que el ciudadano o al que le intentas generar la confianza no pueda entender, al final es no tener nada. Entonces, hay que saber, aparte de tener unos valores medibles, que el profesional que vaya a utilizar los datos del espacio de datos vaya a sacar sus conclusiones, pueda entender ese beneficio, que tenga que tener unos valores medibles que ellos puedan entender, de cara al ciudadano, que es al final de donde salen estos datos y el que los va a aportar, ya sea a base de consentimientos informados o como sea, le tiene que llegar que verdaderamente tienen que entender qué beneficio sale de todo esto. Entonces, hay que tener una información, hay que vender, hay que dar una publicidad sobre cuáles son esos parámetros medibles a través del cual el ciudadano va a sacar ventajas de esto. Y cuando me refiero medibles por el ciudadano y medibles por el profesional que va a investigar, no me refiero a llevar una caja A y una caja B de cómo se mide el valor que tienen los datos dentro del espacio de datos. Me refiero que tienes que tener esos datos de una manera técnica que lo pueda entender y que le pueda sacar partido y su jugo el profesional que los vaya a hacer, que él tenga que aportar un valor de cómo va a medir en beneficio en esos ratios qué va a sacar a cambio de esos datos y luego a su vez a la hora de las ingestas esos mismos valores tienen que estar traducidos a unos valores que pueda entender lo que digamos el nivel de ciudadano, el nivel de ciudadanía, el nivel del paciente que pueda entender qué beneficios va a tener. Y luego evidentemente también esto hay que explicarlo, que el esfuerzo que va a llevar, que le lleva al profesional el tener que estar picando estos datos o teniendo esta información para traducirla a un mejor estado para poder tratar de llegar a unas conclusiones, él tiene que entender también. Tienes que darle unos KPIs, unos valores que pueda medir de qué usable y qué verdaderamente está teniendo un efecto en el trabajo normal y en el proceso de atender a un paciente, cómo está avanzando en la mejora. No se puede hacer decir, hay que hacer esto porque luego tiene que ir al espacio de datos. Porque pues, al final eso es un valor vacío que no va a hacer más que el dato que llegue sea incoherente. El paciente va a hacer que en el momento que tenga la oportunidad de denegar el poder aportar esos datos, lo denegará si no lo entiende. Al final entiendo que para poder generar esa confianza hay que trabajar en esas dos vertientes, por resumir. Por un lado, el dar una seguridad y en otro lado hay que saber vender lo que se está haciendo, que muchas veces, sobre todo en el gremio de las tecnologías de la información, se suele vender bastante mal y, haciendo autocrítica se vende bastante mal porque igual nos recreamos en unos parámetros que no son entendibles, que no son vendibles para el resto de la población. Es cierto que igual en un espacio de datos puedes vender esos beneficios y viene un investigador y demás y lo va a decir, ah, pues qué bien, esto está aquí, entiendo esto porque sea un friki o por lo que sea, pero sí que es cierto que si no hay una colaboración vendible de que el ciudadano perciba que lo que estamos haciendo se puede medir o que el profesional perciba que los datos que le está aportando a ese espacio de datos se pueden medir también en un beneficio, no va a generar esa confianza. Muchas gracias, José María. Bueno, abrimos el espacio a las preguntas, de sugerencias, comentarios que queréis hacer.
Aquí, los que nos acompañáis hoy aquí y los que estáis en remoto, ¿alguna consulta, cuestión que queráis trasladar a nuestros 5 compañeros? Sí, Vale, José. Te veo. Gracias. Que muy interesante todas las aportaciones y todas las perspectivas, ¿no?, de cada uno de los miembros de la mesa, desde bueno, pues los que hablan en voz de los pacientes, la doctora que habla en voz de todo el colectivo, compañeros tecnólogos que estamos ahí un poco orquestando la tecnología y la necesidad. Y yo me ha notado lo que ha comentado el compañero de La Rioja, creo que ha sido él, a ver, creo que estamos jugando todos a hacer un poco de todo, ¿vale? Creo que el valor del dato pues lo hemos descubierto, la IA nos atropellaba a todos y sin esos datos de calidad no es nada. Hemos visto que hay un valor incalculable como resultado de esa explotación del dato y ante esa necesidad todos queremos aportar, pero yo creo que sí que es cierto que conforme vayamos madurando todo este atropello de tecnología, de datos, iremos aclarando los diferentes roles. Creo que se pueden producir, o sea, se pueden fabricar soluciones en base al valor de los datos, pero habrá que determinar pues, que los médicos, los facultativos, están para hacer un buen uso de esas herramientas. Quizás los más aventajados, distanciándose de lo que es la parte asistencial, sí que están para decidir qué herramientas se necesitan, ¿vale?, y qué soluciones se precisan, porque son los mayores conocedores de esa necesidad. Y los tecnólogos o los científicos de datos estamos para atender esas necesidades que nos vayan dictando los expertos, que nadie mejor que vosotros sabéis el valor que queréis sacar a los datos, y poco a poco iremos poniendo de alguna manera orden a todo esto. Y solo así se podrán generar de verdad herramientas de valor, que, pues bueno, que consigamos alcanzar con eso la confianza del paciente, porque de verdad el paciente se siente atendido en tiempo y con soluciones que de verdad, hablamos de resultados de valor en salud, pues eso, que de verdad pues encontremos esa eficiencia en la gestión de la salud y ese resultado. O sea, no he preguntado nada, pero creo que, vamos, que mi reflexión es fruto de todo lo que habéis dicho, que ha sido muy enriquecedor, y que creo que estamos madurando todos en este camino, y desde luego veo que hace falta mucha especialización, mucha alfabetización, ¿vale?, y mucha formación de los profesionales. No se puede, ya acabo. A ver, has comentado también que la seguridad es muy importante y a veces los profesionales sanitarios se les olvida, y a todos, pues eso, yo creo que con conocimiento y sin dejar de hacer catequesis de lo que pide la normativa, pues conseguiremos alcanzar ese nivel de madurez que nos va a hacer a todos confiable, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, María José. ¿Otras dudas, reflexiones, como nos ha hecho María José, sobre el tema que estamos abordando hoy, sobre el espacio de datos, que queráis trasladar? Bien. Sí, Tomás, por supuesto. Sí. Pero buscamos el bueno, que no sé cuál es.
¿Sí funciona? Este va seguro, el verde. Si me permitís, sí. Bueno, si me permitís, tenemos un problema de tiempo tremendo. Porque ahí fuera todo va muy deprisa. Y no puede ir más deprisa que nosotros, porque entonces no lideramos. El líder es el que se pone delante. No va detrás viendo lo que está pasando y toma decisiones. El líder va por delante y toma decisiones para que los demás, como va abriendo camino, sigan el camino. Y esto tenemos que conseguirlo, porque si no, no lideramos. Claro, tenemos un problema de que tenemos que convencer a mucha gente, que tenemos que crear una cultura, tenemos que crear los sistemas, todo esto. Pero va tan deprisa todo allá afuera que nos quedamos atrás a kilómetros de distancia para el 26, para el 27, para el 28, si no lo estamos ya. Y esto nos inquieta muchísimo. A los pacientes, claro, a los pacientes expertos que lo vemos y que tenemos que estar con vosotros y con las instituciones para acelerar esto. Y el debate, efectivamente, es que no tenemos tiempo. El tiempo siempre es oro, pero en este caso es que nos hace perder la capacidad de transformación. Y tenemos que transformar el sistema. Tenemos que lograr que los profesionales estén motivados, por proveerles de herramientas que les ilusionen, porque efectivamente les da empoderamiento a los profesionales en su actividad diaria, facilita su trabajo, humaniza la relación con los pacientes porque tienen una información que les orienta de por dónde pueden ir las cosas rápidamente y luego su criterio clínico, su experiencia es la que manda. Como pasa con el piloto automático del avión, que le ayuda al piloto a que el avión se estabilice, pero cuando hay que aterrizar, hay que despegar, coge el mando porque sabe que lo hace mejor, pero utiliza durante horas de vuelo una máquina y esto ya funciona. Y nosotros que vamos a un sitio, venimos enseguida a Google para que nos diga cómo ir y esto ya funciona. Tenemos que solucionar el problema. Y esto, la administración, claro que sí, que tenemos una responsabilidad compartida, la ciudadanía con la administración, porque en definitiva, en esto estamos interesados, creo que todos, por igual. Y las administraciones públicas tenemos que lograr que vayan tomando decisiones mucho más rápidas, que se coordinen las diferentes comunidades con el ministerio, que este espacio sea operable rapidísimamente, porque es que si tardamos 10 años, como llevamos ya más de 10, en integrar los sistemas entre comunidades autónomas, en integrarlos entre los hospitales y servicios de salud, entre hospitales incluso de la misma comunidad autónoma, como está todavía ocurriendo, vamos a un ritmo, pues, demasiado lento para la rapidez con la que las cosas están ocurriendo allá afuera, quiero decir. Por eso yo os pongo un 10, porque es que tenemos que trabajar sobre este asunto conjuntamente los profesionales, la sociedad que estamos organizada en torno a las asociaciones, a las administraciones, y tenemos que ver la forma de acelerar esto. Yo es la petición que hago, es que lo tenemos que acelerar, porque es que si no, vamos a perder el tren. No podemos perder el tren, porque tenemos un buen sistema y los ciudadanos creemos mucho en el sistema y creemos mucho en los profesionales y nos entristece que un buen sistema cargado de buenísimos profesionales se quede fuera dentro de este mundo que va tan rápido y que nos invade información a nosotros de forma desordenada, sin criterio y demás. Por eso el reto que tenemos es tremendo, pero no tenemos que asustarnos, tenemos que valentonarnos porque tenemos herramientas, hay herramientas. Lo que hace falta es ponerlas en marcha, utilizarlas, coordinarnos, vertebrar un poco todo esto. Y esto lo tenemos que hacer juntos. Por eso yo os pido que también penséis en cómo los pacientes podemos ayudaros, porque es que estamos súper interesados en estar, tomar decisiones, convencer, trasladarlo a los pacientes, a la ciudadanía, comunicar. Y esto también genera confianza. Que nos vean juntos genera
confianza, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Tomás. Yo creo que Tomás ha hecho un resumen perfecto de la mesa, de lo que se ha tratado, de que hemos visto que hemos evolucionado, tenemos infraestructuras, estamos desarrollando casos de uso, pero que como él nos pide hay que liderar esto. Como Carlos comentaba desde el principio, tenemos que dar ritmo a este desarrollo, poner catálogos en las manos de un montón de sociedad que tenemos y de los profesionales y de los pacientes para que sea un motor de innovación y para aprovechar esa ventaja competitiva que tenemos en este país de la gran digitalización que tenemos y no perder ese tren que nos puede poner en una posición muy ventajosa. Bueno, recalco solo palabras porque ya después de la intervención de Tomás creo que ya tenemos un resumen perfecto bueno, me quedo con la ayuda que necesitamos darle a los profesionales en formación, en ayudas para que la consulta sea más humanizada y no sean los que recogen datos y no los que se benefician de las herramientas, y tenemos que dotarles de herramientas para que tengan esa capacidad de liderazgo. Me quedo también con una reflexión que hacíais sobre la necesidad de hacer muy visible ese retorno. O sea, si queremos generar confianza hay que ser transparentes. Para que se está utilizando esa información hay que supervisar el uso, como comentaba Álvaro. Y además hay que, la aportación que comentaba José María de decir, hagamos KPIs, hagamos indicadores que sean fácilmente entendibles por la sociedad y por los profesionales. Decir, pues mira, gracias a esto se ha conseguido durante este año hacer todas estas cosas. Y aportar un valor a los profesionales y a los pacientes, especialmente con enfermedades que a veces es muy complejo si no tenemos investigación poder avanzar. Y bueno, yo creo que más o menos, si os parece, si queréis hacer alguna aportación más, podría ser el resumen de esta mesa. De verdad agradeceros la participación. Yo creo que ha sido un debate muy enriquecedor. Seguro que los que estáis asistiendo estáis de acuerdo. Perdonad. Sí, sí. Hay un comentario online de una persona, de Ana Belén Pérez Esteve, que dice que la mesa ha sido muy interesante y que le deja bastante preocupado el tema de la salud mental de los facultativos. Vale, pues un tema como decía Susan. Sí, Susan. Es un problema importante a tener en cuenta, porque decimos que, como bien ha dicho Tomás, el sistema que tenemos es espectacular, tenemos que protegerle, pero el problema es que el talento se está marchando y nos estamos quedando sin profesionales. Y eso es una realidad. Hace 13 años, yo puedo llamarme visionaria, no sé si visionaria o no, pero yo decía que esto iba a llegar, porque el sistema al final no ha cuidado a los profesionales como debería. Estamos en ese momento en el que todavía estamos a punto o en el momento de poder, y aparte de los datos, hay que tratar, decía un neurólogo en el afrontamiento activo del dolor crónico, que hay que tratar a los profesionales, no a los pacientes en el día de hoy. Entonces, es importante estrategias de recoger datos de cómo están los sanitarios y cómo recuperarles para que el sistema vuelva a estar más sólido de lo que está ahora, que ahora está en peligro. Muchas gracias, Susana. Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí. Muchas gracias a los 5 y enhorabuena. Gracias.